¿Qué tal amigos? Buenos días, bienvenidos este jueves, un jueves más a los especiales de Ole Mano Comunica, como todas las semanas, martes y jueves aquí la cita con ustedes, hablando de muchos temas, principalmente de pensiones, de fútbol y lo que vaya apareciendo. Hoy antes de comenzar con nuestro tema del día, pues un abrazo solidario, nuestra solidaridad con los hermanos venezolanos que ayer tuvieron lamentablemente un episodio sísmico terremoto. Acá se sintió en Bucaramanga, personalmente lo sentimos, el movimiento telúrico. Y pues dicen que a pesar de que han reportado que no van 200 personas fallecidas, la cifra puede llegar a los 10.000, por lo que han mirado el tema de desaparecidos y demás. Entonces, nuestra solidaridad con ellos. Y pues iniciamos hoy en la parte de producción Joel González, nuestro amigo, colega, comunicador y abogado Oscar Javier Gómez y quienes habla Marta Isabel Martínez. Hoy tenemos un invitado muy especial. Ustedes saben que siempre aquí nuestros invitados son súper especiales. Generalmente son personas que han pasado por el equipo de nuestros amores, el Atlético Bucaramanga. Ya estaremos desarrollando con él, les contaremos quién es y cómo ha sido su vida desde la época de jugador, de técnico y lo que hace actualmente. ¿Qué tal, Oscar? Buen día. ¿Y cómo va? ¿Cómo va con ese mundial? Muy pendiente, ¿no? Ayer jugó su equipo Brasil. A mí es que Brasil no me gusta ni 5. Buenos días, Marta, y un saludo especial a todas las personas que a esta hora se comunican con este en vivo de Ole Mano Comunica. Pues sí, hubo una sorpresa, para mí fue una sorpresa y más adelante también le vamos a preguntar a nuestro invitado, hubo una sorpresa en el sentido de la derrota de Corea, no pensé que Corea perdió y se clasificó, se metió Sudáfrica de segundo. Y me gustó mucho el homenaje que le hicieron a Memo Ochoa en México, porque ya era, digamos, bueno que ya se lo hicieran a Memo. Fue algo muy similar a lo que pasó en 2014 con Farid, ¿no? Cuando entró unos minutos y el arquero titular era David Ospina. Pero bueno, avanza el mundial y a nosotros, como dicen por ahí, lo que nos importa es que Colombia, bueno, ya está clasificado, ojalá mantenga el primer lugar del grupo, ojalá siga mejorando su rendimiento porque aquí habíamos dicho, no fue un buen partido el de contra Uzbekistán, mejoró en este segundo partido y le toca que mejore y que siga mejorando especialmente para el partido contra Portugal, para mantener por lo menos el primer lugar, que eso realmente es muy, pero muy importante. El tema de Brasil, pues Marta, pues como ya había dicho en alguna oportunidad, lo que pasa es que mucha gente en Colombia, bueno, y en diferentes partes, pues yo diría que de Sudamérica por lo menos, en esos años en los cuales Colombia después de 1962 no clasificaba mundiales, pues los colombianos y mucha gente de Sudamérica era con Brasil, esperando. ¿No? Y Brasil. Yo recuerdo mucho las narraciones de Edgar Perea cuando no estaba Colombia, y Edgar Perea era terrible hincha de Brasil. Y fue un equipo que nos enamoró sobre todo en el año 1982 en el Mundial de España. Y bueno, ya como ya tenemos a Colombia, bueno, Brasil ya queda de lado. Pero igual, bueno, afortunadamente equipos como Brasil ya clasificado ahora, Argentina, Colombia, para hablar de los suramericanos, y a la espera de lo que pueda hacer Ecuador hoy, que le queda muy, pero muy difícil frente a Alemania, y lo que también pueda hacer Paraguay, a ver qué puede ocurrir en este mundial con los suramericanos. Así es, yo creo que de pronto el tema de Brasil terminó siendo un poquito como por el color de la camiseta, ¿no? Pensando en la bandera de Colombia, bueno, aunque esos equipos que usted nombra cuando estaba Zico, Eder y demás, gustaban muchísimo, pero yo sí he sido más gaucha, hincha argentina. Entonces ya sabe, para mí los favoritos Colombia, segundo Argentina, y ahí miramos los otros dos cuáles van a ser. Rápidamente le había dicho usted y estábamos hablando de lo no complicado, pero lo raro que es ver un mundial en 3 países diferentes, ¿no? Como este, con 48 equipos, pero en 3 países, Canadá, Estados Unidos y México. Le cuento que estaba mirando y el mundial del 2030, ya se lo había anticipado también, en 3 continentes. O sea, ni siquiera son 3 países, sino 3 continentes. Va a permanecer los 48 equipos, pero recordemos que en el 30 se cumplen 100 años del Mundial de Fútbol. Entonces, como un homenaje a Uruguay, se va a hacer el primer partido allá como la celebración de los 100 años. Y va a haber un partido en Paraguay y otro partido en Argentina. Solo 3 partidos en esta parte de América, la parte de Sudamérica. Y los otros partidos, el grueso va a ser entre España, Portugal y Marruecos. Ahí van los otros, van a tener el grueso, la gran cantidad de partidos, pero dése cuenta, entonces ya no son ni siquiera 3 países, sino 3 continentes. Bueno, vamos a ver qué sigue pasando con este mundial. Por el momento hacerle mucha barra este sábado a Colombia, eso sí queremos ver al bicho jugando contra Colombia. Se reencuentra con su amigo James, ¿no? De la época de Real Madrid. Del Real Madrid, vuelven a verse las caras. Vamos a ver, buen partido. Buen partido, toca verlo, sí señor. Bueno, iniciemos con nuestros temas.
Vamos a hablar 2 minuticos aquí las preguntas que siempre nos hace referente a las pensiones, que como ustedes saben es nuestro tema principal. Si ustedes tienen alguna duda, creen que tienen de pronto un dinero que pueden reclamar, que la empresa le hizo aportes o que no le hizo aportes cuando usted pudo haber tenido un contrato que creyó que era de prestación de servicios y que al final termina siendo un contrato laboral, que eso lo explica mucho mejor Oscar, pues nos puede escribir. Ustedes nos llaman, nos preguntan, nos escriben por WhatsApp y con mucho gusto les estaremos resolviendo estos interrogantes. ¿Cómo es el número? 311-619-5671. O al 315-378-7964. Bueno, nos escribe Diana Castillo. Ella dice que no ha tenido así como mucha oportunidad de conocer a fondo el tema de las pensiones y que no ha cotizado bastante porque ella siempre fue independiente, pero sí tiene una hermana y ella quiere como ayudarla porque la hermana tampoco, no han estado como muy pendiente, no sé, hay personas que de pronto la parte económica la tienen resuelta y no se preocupan mucho por esto. Entonces me dice ella, no, mi hermana yo creo que ya tiene los años, pero ella sí hace 20, 25 años trabajó en una empresa y yo recuerdo que ella estaba con todo lo de ley. Ella debe tener una plática por ahí. Entonces, si nosotras queremos reclamar esa pensión que es para la hermana, pero ella le quiere ayudar, ¿cuáles son los requisitos? En este caso es una mujer, es soltera, no tuvo hijos. Entonces se pregunta ella, ¿qué debo hacer? ¿Cuántas semanas? ¿Cuál es el tiempo? Si tengo derecho. Si es soltera, primero que me la presente. Bueno, la nota jocosa del día. Bueno, esto, sí puede tener un dinero, lógicamente. Lo primero es, como yo siempre digo, Marta, que debe recordar, bueno, yo en cuál empresa trabajé, más o menos qué año fue, cuántos años. Y también debe recordar en cuál fondo fue. Recordemos que de 1994 hacia atrás, pues era en el entonces Instituto de Seguro Social, que hoy es Colpensiones, y después cuando nacieron los fondos privados, pues entonces ya si es después de 1994, pues uno puede pensar o está en Colpensiones o está en un fondo privado. Hay que mirar la historia laboral, mirar si ya tiene la edad, y mirar también cuántas semanas tiene y que tome la decisión. Bueno, yo tengo la edad, pero resulta que solamente tengo 500 semanas, me hace falta, un resto. Yo más bien quiero más bien que me den la plata. Ya pues, no me pensiono. Ya que me den el dinero, si no alcanza. Entonces, mirar si está en el fondo privado, pues se llama devolución de aportes, solicitar esa devolución de aportes, y si está en el fondo público que es Colpensiones, pues la indemnización sustitutiva. Reitero una vez más que la devolución de aportes en el fondo privado, cuando se trata de esto, que la persona quiere que le devuelvan lo que aportó, es mucho mejor en el fondo privado porque le entregan el dinero, los ahorros que tiene, más unas ganancias, unos intereses, mientras que en el fondo privado en Colpensiones no. De todas maneras va a recibir algo de lo que aportó durante esos años. Entonces es importante pues que sí efectivamente debe tener ahí un dinero a partir de un día que haya cotizado. De todas maneras es un dinero que le corresponde por su trabajo durante, bueno, el tiempo que haya sido. Ese es el interrogante de Diana Castillo. Entonces, Diana, ya sabe, si usted quiere ampliar más sobre esta situación particular que usted tiene y conocer un poquito más qué debe hacer, los pasos a seguir, puede llamar aquí al señor Oscar, que es el experto en el tema. ¿A qué número? 311-619-5671. También nos escribe Ana María Sandoval. Ella nos dice que cómo se hace el cambio, nos pregunta cómo se hace el cambio. Ella está en un fondo y quiere pasarse a otro. Que cuál es la fecha, que cuáles serán los requisitos, porque ella ni siquiera tiene claro a dónde debe llamar, ni mucho menos. Entonces, como para iniciar, ¿qué es lo que debe hacer? Bueno, ya está próxima a terminarse el tiempo, el plazo, que es hasta el 16 de julio. Este plazo se abrió desde el 16 de julio de 2024 hasta ahora el 16 de julio de 2026. Se llama oportunidad de traslado, que está en el artículo 76 de la ley 2381 de 2024, que es la reforma pensional. Que también lo he dicho varias veces, es una reforma que está aprobada por el Congreso, pero en este momento está pendiente en la Corte Constitucional que se declare inexequible o inexequible. Entonces, el único artículo fue este 76 que quedó habilitado, o sea, con el cual sí se puede trabajar con la oportunidad de traslado, muchos le llaman ventana, sí, para que la persona se pueda trasladar. ¿Cuáles son los requisitos? Si es mujer, que tenga menos de los 10 años para llegar a la edad de pensión, es decir, le falte menos de 10 años para llegar a los 57, y los hombres, pues menos de 10 años para llegar a la edad de pensión, que son 62 años. En el caso de las mujeres, tenían además cotizadas 750 semanas como mínimo, y los hombres 900. Si la persona, por ejemplo, está en fondo privado y está cotizando por 2, 3, 4 salarios mínimos,
pues lógicamente que le favorece más ir a Colpensiones y se podría realizar el traslado. Pero si por el contrario, digamos, está en el fondo público, que es Colpensiones, está cotizando por un salario mínimo y va a seguir cotizando por salario mínimo, pues es mejor que se traslade al fondo privado porque es menos tiempo, son 1.150 semanas, mientras que en Colpensiones son 1.300 semanas. Y si es mujer la persona que Sí. bueno, entonces si es mujer con mayor razón porque se están descontando semanas en ambos fondos para en el año 2030 creo que es llegar ya a 1.000 semanas. Este año, por ejemplo, ya no son 1.150 semanas, sino 1.135 semanas para las mujeres. Entonces le favorece mucho más porque, lógicamente, que ya estaría a punto de lograr la pensión en el fondo privado. Y ahí sería el consejo a todas las personas que nos ven y que quieran trasladarse de un fondo a otro, que no pase como el día de elecciones, ¿no? Que son las 3:45 y no han salido de la casa y quieren votar porque su voto puede ser trascendental y muy importante para una elección. Acabamos de pasar de elecciones presidenciales, pero en cualquier elección, y la gente lo hace. Entonces, si usted dice que la fecha es ahorita el 16 de julio, pues que no esperen hasta el 15 para hacer la llamada y que llegue el 16 y que de pronto están de buenas que el 17. No esperen al 17 porque no. Claro, ya el tiempo está acabando, no dejar todo para última hora. Bueno, hoy nos ven ustedes como siempre, nos ven acá en este hermoso fondo, la piscina del Hotel Chicamocha, que no hemos hablado mucho de ese tema. Queremos invitarlos para que vengan el próximo sábado. Me dicen que van a tener una fiesta súper espectacular, sobre todo que el partido es más temprano, ¿no? A las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde, no es como los anteriores que algunos decían que ya no hay que comprar la camiseta de Colombia, sino la pijama de Colombia. Ya está todo el mundo pensando que al otro día muchos tienen que madrugar para trabajar. Entonces el próximo sábado, si es temprano, viene puente festivo, o sea, la verdad va a ser una super fiesta. Y aquí en el Hotel Chicamocha, ubicado en la calle 34, entre carreras 32 y 31, van a hacer una fiesta muy especial con pantalla gigante para que ustedes vean ese partido Colombia-Portugal. La última pregunta antes de venir con nuestro invitado, Luis Carlos Pérez. Él nos dice, esto que ustedes hablan de los futbolistas, yo lo veo que de semana tras semana, programa tras programa, invitan jugadores de fútbol, generalmente al Bucaramanga. Sí, claro, porque estamos acá en Bucaramanga y la mayoría son acá en Bucaramanga. Pero él me pregunta, ¿eso aplica para todos los equipos en Colombia o es únicamente con la gente con la que ustedes han tratado, que son del Bucaramanga y que de pronto es más fácil? O si yo jugué en otro equipo, en Millonarios, en Junior, en Envigado, eso también aplica para mí. Absolutamente para todos los equipos. Recuerdo una vez más la sentencia de la Corte Suprema de Justicia con el caso de Miguel Escobar, que fue jugador del Deportivo Cali, que finalmente la Corte determinó que la relación que existe entre los clubes de fútbol colombianos y los jugadores de fútbol es un contrato de trabajo, contrario a lo que decían, y todavía los clubes dicen, no, es que no es un contrato de trabajo, es un contrato civil, un contrato de prestación de servicios, luego no nos cobija pagar prestaciones, hacer cotizaciones, no señor, ya la Corte lo dijo y eso es ley, eso es jurisprudencia, eso es ley. Ya eso se convierte en que precisamente a partir de ahí todas las demandas que se presenten en los juzgados laborales en Colombia van a tener básicamente como ese espejo, el de esa fallo, esa sentencia de la Corte Suprema de Justicia. Puede ser donde sea. Es más, aquí en Bucaramanga traemos a Pepito Pérez, que está viviendo en Bucaramanga por lo que sea, pero no jugó en Bucaramanga, jugó en Millonarios, en América, en varios equipos, un ejemplo. Y aquí podemos presentar la demanda, por ejemplo. Así es, y hoy tan fácil que es todo virtual, ¿no? Solo tiene usted que desplazarse a ningún lado por WhatsApp, que se conecte una reunión por Meet, por Zoom, todas las demás plataformas que hay. ¿Cuál es el número si alguna de estas personitas o los que nos están viendo quieren conocer más sobre el tema de pensiones y mirar a ver los pasos a seguir? 311-619-5671. Y como les decía, el 315-378-7964. Bueno, vamos ahora sí con nuestro invitado. Parece que usted y él se pusieron de acuerdo y parecieran como del equipo español, la selección española hace algún tiempo, que era su camiseta roja indiscutible. Tenemos hoy el profesor Álvaro El Pipo Suárez. Álvaro ha sido jugador del Bucaramanga, pero lo hemos conocido más, al menos de mi parte, más en la faceta de técnico, con muchas generaciones. Gran parte de los futbolistas ya profesionales del Bucaramanga y que han estado en otros equipos pasaron bajo la dirección técnica del profesor Álvaro Suárez, y le damos la bienvenida para que nos cuente cómo ha sido su vida desde esa época de jugador, desde luego de técnico. Me imagino dedicado a ver ese mundial en estos días. ¿Qué tal y muy buenos días? Muy buenos días, Martica, y a Oscar, en especial pues
darle los agradecimientos por este detalle, por esta oportunidad de encontrarnos nuevamente después de muchos años. En la actividad, pues actualmente no, ya dejé a un ladito esta participación. Siempre desarrollé mis actividades, sobre todo en el atlético, que fueron 20 años, y de mi récord fueron 43 años en la actividad deportiva como jugador y como entrenador, o sea, todo para el fútbol. Bueno, yo recuerdo cuando empecé a ver fútbol muy pequeño, el famoso torneo de reservas por allá en el año 1978, creo que fue, sí, y veía yo jugadores como por ejemplo Enrique Moreno, Chucho Suárez, Aquiles Ardila, Iván Garrido, Rubén Darío Londoño, y por ahí alguien, Álvaro Suárez, que creo que, porque también hay una foto que circula mucho, usted la debe tener, profe, y aprovecho para saludarlo de manera muy especial porque también hacía rato que no teníamos la posibilidad de comunicarnos, y ahí estaba. Me recuerdo mucho que en la foto es de los que está como acurrucados, ¿no? Sentados, en esa foto que circula precisamente en la época. Profe, ¿usted cómo llegó? Y esa es la primera pregunta, pues lógicamente es una pregunta como muy de cajón. ¿Cómo llegó al fútbol, ahí al Bucaramanga, digamos, de reservas? Porque ese debió haber sido el inicio prácticamente como jugador. Sí, la llegada mía fue porque yo estaba jugando en la Droguería Argentina. Era un equipo que era famoso, ¿no? Acá en era Bucaramanga. de los mejores, sí, tenía muy buenas individualidades, y sobre todo que era la base del equipo, fue la selección Santander, que hizo un papel muy bueno en Barranquilla, en la selección juvenil. Creo que quedaron subcampeones. Y esa base eran los jugadores de la Droguería Argentina. Yo llegué también invitado acompañado por Barranquita Lozano, que él era jugador integrante, y vivíamos en el barrio Álvarez. De nosotros jugamos mucho tiempo en la cancha del Álvarez, y con eso, pues la invitación llegué y participé desde los 16 años con Droguería Argentina. Ahí me encontré varios compañeros que pues posteriormente fuimos a la selección y estuvimos después en la reserva que tú mencionas, que es muy perfectamente, está diciendo casi la alineación de esa selección del 78 de las reservas. En eso había Chucho Suárez, Quique Moreno, estaba Perdomo, Bolaños, estaba Garrido, estaba también Iván Vélez, estaba el Polo Gómez, estaba también Paquetico Rivero, estaba el Mono Páez, Eusebio Veraliva, mi persona. Quedamos campeones en ese año, de primera, a la dirección del preparador físico en ese tiempo de la profesional, que era don Antonio Mejía. Ya. Y de eso, de ahí empezamos la actividad deportiva. Hemos hablado varias veces con muchos invitados de los que hemos tenido acá, que lástima que ese torneo se hubiera acabado, porque se jugaba, hoy venía a jugar aquí Millonarios a Bucaramanga, y a primera hora era el partido de reservas entre Millonarios y Bucaramanga, y a segunda hora el partido profesional Millonarios y Bucaramanga, así eran todos los estadios. Exacto, Oscar, esa era la participación, y no solamente, bueno, viajábamos igual con la personal, eran 30 personas, 30 vuelos que hacía, 30 pasajes, que nos concentramos en el mismo hotel y vivíamos igual. Inclusive esa participación tenía lo utilizaban mucho los entrenadores de la profesional como método de recuperación de los jugadores. Muchas veces se lesionaban o llegaban del extranjero, entonces era el puente para poder darle la salida a la profesional, y se jugaba en los preliminares, o sea, antes del partido central. Lo que no me pareció que yo lo escuché acá en Bucaramanga, para restringir o no jugar a esas horas, porque la cancha se la pisaban, que la cancha se la golpeaban. Entonces me pareció algo que no tiene lógica. Bueno, mucha gente de pronto dirá, no, yo no conocía a Álvaro Suárez como jugador, no conocía a Talo Pascual, que han pasado por aquí, ¿no? Pero es que ellos son la base, son la historia. A ellos les debemos que seamos hinchas del Atlético Bucaramanga. Cuéntale un poquitico a estas personas que de pronto no sabían mucho de su historia, profe, ¿de qué jugaba? Sí, yo jugaba,
jugaba de delantero derecho. De por sí, si hubiéramos tenido, porque yo veo que el problema de la identidad del fútbol colombiano es el sistema. Y el sistema no lo escondía, yo lo entendía así, los argentinos, porque ellos sí tenían un sistema y no le daban, como dice, el bocadito a Colombia que copiaran, hasta que llegó Maturana, que ya después con su recorrido pudo ensamblar un sistema, o por lo menos de juego, pero también dentro de la cancha. Por decir un esquema del 4-2-2, ese era el que se jugaba anteriormente. Ahora, hoy en día está jugando un 4-1-1, 4-1-1. Entonces ese es un sistema supremamente defensivo, porque como todos tenemos el problema de que saca técnicos. Si uno no hace resultados, no da resultados, rapidito lo van cambiando. Y de mi actividad, pues estuve en la droguería argentina, después pasé ahí, como dice Oscar, en la reserva de ese tiempo, y después fue un paso muy rápido que hice a acompañar, pues tuve en el 79 las divisiones inferiores a cargo, y al año siguiente el profesor Raúl Betancourt me invitó que lo acompañara como preparador físico ese año, 80. Fue como de pronto, quizá, profe, muy rápido, digamos, la despedida suya de la salida de jugador, no lo pudimos, digamos, como deleitar mucho a usted como jugador de fútbol. Pues sí, Oscar, pero son oportunidades. Y muchas veces uno viene de un medio, pues, con expectativas desde abajo, vienen las oportunidades. Yo estaba acompañando en la parte nocturna, me preparé en la parte de la UCC, yo soy economista, me hacía esos esfuerzos, me iba y me preparaba también a la Escuela Nacional del Deporte por mis propios medios, porque muchas veces la institución era celosa para que uno se preparara, que debería ser lo contrario. Claro. Debería, no solamente a nivel nacional de aquí, sino a nivel internacional. Yo me acuerdo de algunos que enviaba la América de Cali, era observar los entrenamientos del Real Madrid, de los equipos de Europa. Eso lo mandaban algunos jugadores o técnicos para que aprendieran los esquemas y sacaran conclusiones. Después la oportunidad, sí, el salto fue rápido, porque yo empecé a dirigir como beca de estudio en la UCC. Entonces, para mí era también un ofrecimiento, y me sorprendió para que el director de tiempo, me diera la oportunidad, y al cabo de un año, el gerente del Bucaramanga era estudiante de la UCC y ya conocía la historia mía que estaba haciendo con la UCC de ser entrenador, y por eso fue que tomé las divisiones inferiores para reemplazar a Cuca Cero, que él tomaba las reservas y yo me quedaba con las divisiones. A propósito de las 5 categorías, porque en ese tiempo eran 5 categorías que cubría toda la escala de los jugadores aficionados, quedé 4 campeones y en el único que no pude quedar fue de primera, porque ya habían otros equipos armados. Veo usted que hablando con el profe Pipo, antes de iniciar el espacio, me decía eso, es que estudiaba, entrenaba, la práctica, decía, ¿a qué horas dormía? Un pedacito por ahí entre 3 y 5 de la mañana. O sea, pero dése cuenta la disciplina, lo importante que es, ¿no? Y además de eso también el liderazgo de una persona, porque hemos visto y conocemos muchísimos jugadores, pero no todos tienen la capacidad como de llegar a dirigir, de ser esa persona que está al frente de los equipos, y el liderazgo yo creo que es muy importante. Se nota desde el principio lo que usted dice, ya lo vimos y pues sigámoslo a él así como el gerente del Bucaramanga. Sí, y aparte de eso, es que es la única manera, Martín y Oscar, de poder tener algo en la vida aquí en Bucaramanga, que no hay empresas, que no hay industria, es multiplicarse uno. Yo llegué al punto de que yo dirigía 4 equipos, y a dirigir 4 equipos, 4 instituciones serias, que yo tenía que entregar resultados, porque uno vive de los resultados. Esas 4 pues me daba un capital, y ese capital pues obviamente era el que me daba la posibilidad de mantenerme y de adelantar todo lo que yo estaba en mente. Después fue que monté la escuela de fútbol, que fue un paso muy también, porque desafortunadamente no hay escenarios, y eso es que la liga en ningún momento se ha preocupado.
usted ve lo mismo escenario de 50 años. Entonces, ¿dónde va el fútbol? ¿En dónde están las posibilidades? Y como le decía Martica antes del programa, de que la liga debería preocuparse por fomentar el fútbol. ¿Cuál es la iniciativa? ¿O cuál es el objetivo primordial? Darle oportunidad a la niñez. Ahora me parece increíble que usted, un niño, llegando a un tema pues diferente, porque tiene que ver con el fútbol, que un niño una transferencia valga 250,000 pesos. Parece escandaloso. Eso es abusar de la gente, y muchas veces quieren las mamás o los papás que pronto que le meten la idea de que pueda aparecer un Messi o pueda aparecer un James aquí en Bucaramanga. Puede aparecer, pero no tampoco a esas distancias vamos a llegar. Estaba pensando si de pronto a alguien le dicen, ¿usted conoce a Álvaro Suárez? Sí. No, pero ¿quién es Álvaro Suárez? En el argot del fútbol, pues, Pipo Suárez, sí, Pipo Suárez. ¿De dónde salió ese remoquete, profe? Sí, Pipo? Oscar. Ese fue que a mi hermano, yo tengo un hermano mayor, y él le decían Pipo. Yo no sé por qué le dirían Pipo. Entonces, por lo general, siempre se lo acomodan al otro. No, pongamos al otro. Pues a Pipo. Y entonces ahí nos vinimos, ahí me quedé. Y realmente sí, me conoce más. Muchas anécdotas se presentan porque le dicen, no, hermano, ¿usted es Álvaro Pipo Suárez? ¿Álvaro Suárez? No, Álvaro el Pipo, sí. Y entonces para ellos se sorprenden a veces. Y sí, ese fue el andamiaje que ustedes mismos me hicieron conocer. Claro. Sí, claro, uno digamos en la radio del tiempo que estuve, a Marta tuvo que haberle ocurrido lo mismo. No, que el Pipo Suárez, que ni siquiera decía ni el nombre, Álvaro, el Pipo Suárez, y ya se reconocía exactamente quién era. No, y me pasó, o sea, me volví a mirar así, Álvaro, antes de que le diga Alfredo alguna cosa. Pipo, sí, otra cosa. Y otra cosita, Martica, es que yo también aquí en el Argor, aquí en Bucaramanga, pues me di bastante a conocer porque dirigía la UCC y quedamos campeones en primera, y también fuimos campeones 5 veces del hexagonal de la Marte. O sea, eso también dio mucho. Y ahora yo me pregunto, ¿y el hexagonal de la Marte? Eso acabó hace rato, yo creo. Lo veo muy... No, después que lo comercializaron, eso ya se vino abajo, profe. Sí, no es lo mismo. Lastimosamente. Lamentablemente, Osquitar, eso es, yo veo la preocupación, y yo prácticamente me retiré más o menos desde que el fútbol y empezó a decaer. Yo no era porque fuera Álvaro Suárez, sino también tenía muy buena representación Santander, porque yo afortunadamente yo dirigía la reserva, y había promociones, había gente que salía. Yo me acuerdo la oportunidad, la última chance que tuvieron en el 89 cuando dirigí la profesional, fueron 9 jugadores que aparecieron para el profesionalismo, que se le dio la oportunidad y rindieron, porque ellos se mantuvieron. Si se mantienen es porque sirven. Bueno, nos decía usted que la época que alcanzó a jugar, que no sé al final cuántos años serían, 6, 7 años más o menos, por ahí. Bueno, o sea, usted pero jugando en el profesional, ¿sí recuerda cuántos goles, a quién le hizo goles, todo eso porque era delantero, ¿no? Sí, ese campeonato de reserva era muy bueno. Realmente eso, yo me acuerdo que nos rotábamos con Eusebio, con Nelson y con, que paz descanse, con el Mono Páez. Esos eran los delanteros, nosotros nos rotamos y realmente hicimos varios goles. En eso me acuerdo con Tolima, ya en Ibagué, y también con el Manizales, con Once Caldas, pero eran muy partidos, muy reñidos. Yo me acuerdo que en todos los equipos, eso era, usted ver, el América era prácticamente un equipo totalmente profesionales. Y es más, a mí uno lo sorprendía porque veía uno que en las concentraciones los trataban por igual. Eso era un nivel supremamente pulido, y desafortunadamente Oscar duró 2 años nomás. Y me parece que fue la equivocación, y donde la federación debe inyectar hacia el fútbol. Claro. Sí, bueno, de todas maneras. Profe, usted fue compañero de Rubén Darío Londoño y también de Polo Gómez. Ellos fueron compañeros míos, sí, en el 79, 78, 79, sí. Es que, bueno, yo a Rubén Darío lo vi más que a Polo, pero siempre he escuchado en todas partes gente que sepa de fútbol, que haya visto bien desde esa época,
habla, y yo no sé si es que no se pueden de acuerdo, no sé cuál era la diferencia, pero hablan extremadamente bien, tanto de Rubén Darío Londoño como de Álvaro Polo Gómez. Los dos jugaban en la misma posición, no lo recuerdo, y entonces, ¿quién era mejor? Bueno, ahorita la pregunta. Pues es la forma como uno lo vea, ¿no? Polo era más que todo de juego corto, en cambio Rubén Darío tenía todo el panorama. O sea, la diferencia era abismal. Por decir algo, una diferencia, jugar banquitas y jugar fútbol. Polo jugaba cortico, como si fuera banquitas. Pero Rubén Darío tenía más visión periférica, o sea, mayor proyección, más largo, jugaba más, distribuía mayor el fútbol. Y realmente fue un pesar de que Rubén Darío, pues eso fue una anécdota, yo estaba de preparado físico con don Raúl, le entregaba la camiseta de titular ese jueves, como el día de hoy, a las 3 de la tarde. Le entregaba la camiseta, se la entregó, cuando se la lanzó así, porque él tenía la manera de entregársela, lanzársela, se dio cuenta que había un tufillo. Y el viejo de una vez, don Raúl de una vez lo pilló. Y así como la quitó, se la dio, así se la quitó. Y de ahí quedó, se perdió la oportunidad de Rubén Darío, que para mí, a nivel de Santander, ha sido el mejor jugador. Y en todas las distancias, en todas las canchas donde ha jugado, ha sido un jugador ejemplar futbolísticamente. Esa anécdota sí, pues ahora que usted la contaba, muchas personas la han contado, que han estado ahí cerca, han hablado de esa anécdota, que el día que previo a un partido, no sé con quién, le iba a entregar ya esa responsabilidad, y era la 10 prácticamente, la camiseta 10 que le entregaba a Rubén Darío, y por esa situación lamentable, ya no pudo, ya se dañó. Sí, porque él se bloqueó en lugar de buscar otras oportunidades. Como era de acá, era muy futbolero, toda la familia y todo el barrio, porque él es del barrio de la universidad, creo, desde él nació, cerca a la UIS, entonces eso al estadio. Entonces en eso él se frustró, por decir algo, y se limitó a jugar a nivel aquí de barriada, aquí al nivel de Bucaramanga. Bueno, profe, dice usted, ya empezó su parte como de técnico, la dirección técnica y demás. Me imagino la cantidad de jugadores, no sé si tendrá un número específico que hayan pasado, pero de esos que inicialmente tuvo la oportunidad, siendo usted todavía muy joven, venía a ser jugador, así de joven, decía, no, mire, este jugador puede ser profesional, este jugador tiene las características para triunfar. ¿Cuál de esos, así de pronto, se acuerda en este momento? Bueno, a ver, es que cuando yo los dirigí, pues había una base que estaban empezando, pues estaban ya pisando la profesional, que era Genio Uribe, que era John Frey Ballester, que era Elías Correa, que era mismo William Ruiz, Saulón. Eso eran más o menos los jugadores antiguos. Lo que pasa es que cuando yo dirigí, yo lo primero que les dije, mira, aquí todos tienen roscas, aquí hay 5 roscas. ¿Cómo debe ser el manejo, no? Oye, y caló, y más de uno se fue. Entre esos Antonio Granados, ¿era? ¿El arquero? Agustín Granados. Él se fue para el Sporting, en lugar de quedarse acá porque yo tomé la decisión, dije, ¿quién viene tapando? Yo, profe, alzó la mano, yo, sigue tapando. Entonces el otro se molestó y se fue. Y así hubo varios que se retiraron porque no creyeron de una persona joven. Y resulta que yo nunca perdí. Aquí en Bucaramanga no he perdido. Por fuera le gané a Millonarios. Le gané al Alcaldes. Por fuera en la profesional. Empatamos con el Tolima. Empatamos con el Pereira. Entonces hubo bastante equipo. A Millonarios le ganamos en Bogotá. Entonces hubo un partido muy interesante. Con el Unión Magdalena, me acuerdo que era 1-1, un partido que el Unión en ese tiempo lo dirigía Jorge Luis Pinto, que iba de primero, y allá nosotros le empatamos. Y entonces hicimos muy buenas labores acá, con el equipo. ¿Cuántas fechas? Y así, 8 fechas alcancé a dirigir. Son las situaciones de la vida que uno no entiende. Vea, yo recuerdo mucho, Marta, estábamos estudiando comunicación,
creo que tuvo que haber sido en el tercer semestre, por ahí no recuerdo, cuarto semestre, es que Nacional acaba de salir campeón de la Copa Libertadores. 89. Y en el 89. Y Bucaramanga fue a jugar contra Nacional en Medellín. ¿Sí? Y el equipo lo dirigía usted, profe. Fue un partido a mitad de semana, en la tarde. Por eso yo me recuerdo porque yo estaba en una de las cafeterías cuarto semestre, del cuarto semestre, en la UNAP, y me puse a mí, yo no sé si tenía clase o no, porque yo muchas veces perdí clase en colegio, en universidad, por escuchar partidos del Bucaramanga. Y yo con el radiecito ahí tomándome tal vez una gaseosa y mirando, escuchando. Y yo tengo claro que el equipo lo dirigía usted, tengo claro ese partido hasta donde me alcanza la memoria. Si no estoy mal, el arquero fue Guillermo Machado, no sé, o usted tuvo a Guillermo Machado en ese equipo, me acuerdo de él, sí, pero ese partido terminó 0-0 y nadie lo pensaba, profe, que el partido fuera a quedar 0-0. Es que mire, a mí la oportunidad, inicialmente me daban, porque faltaban 4 partidos para terminar la vuelta, que eran nada más, que era con el Nacional allá, primero con el América, después venía Junior y venía el Unión, que eran los primeros que estaban. Y después, y entre ellos el Nacional. El Nacional jugaba el Palomo Urruzuaga también. Claro. Usted viera, eso era una tremenda tropa. Es que era el equipo de Copa. Claro. Pero nosotros estábamos, la actitud de los muchachos fue ejemplar. Y así fueron en todos esos partidos que les estoy comentando. Nunca hubo como cierto temor de esos jóvenes, de esos muchachos ahí, enfrentar a ese Nacional. Inclusive, Oscar, le comento que el primer partido sorpresa que yo llevé a Maradonita, bueno, y lo puse a debutar. Y yo, profe, pero en serio, ¿qué le ve? Si usted tiene una preparación física conmigo muy buena, va a hacer esta función. Sachi Escuadra era el que marcaba en ese tiempo. Midía 1.90. Y Germán Bueno pequeñito. Y usted va a jugar en su puesto, juega lo suyo, píntele la bola, juegue para usted, pero préstele y juegue, salga de esa marca que va a tener, no se vaya a asustar. Y así fue. Y así hubo muchos jugadores, varios jugadores que pisaron la profesional y hoy en día tienen historia. Claro. Vea que hablar de Germán Bueno, no me acordaba de lo que hemos ido nosotros intentando recordar con Oscar para invitarlos, para saber qué ha sido la vida de ellos. Está en Estados Unidos y dice uno, vea la cantidad de jugadores que de pronto brillaron 2, 3, una temporada y después uno no sabe más de ellos, ¿no? Y de pronto no brillaron porque no existía un técnico que los conocía, un técnico de la región que de pronto los conocía desde pequeños y vieron la formación, y que llegaron muchos técnicos o preparadores, lo que usted quiera, de otros países, que con esos nombres italianos, con ese nombre por allá brasilero, no sé qué, cañaban y llegaban y ponían los que ellos querían y traían extranjeros que de pronto no eran ni siquiera comparación a los que habían aquí, ¿no? O sea, eso siempre ha jugado también. Claro, eso es siempre juegan con la misma que yo tuve experiencia, y para mí el fútbol es el mismo. Lo único que varía es la creación del técnico, y en la preparación y en la convicción a que se le va a engrupir al jugador. Vulgarmente uno engrupir uno se vuelve es como el papá, tiene que serlo así. Yo llegaba en ese tiempo nosotros nos quedaban debiendo 4 hasta 5 meses de sueldo. Eso fue una odisea y eso no lo valoraron los directivos. Y me consolidaron, me ratificaron para el año siguiente, para el 90, Oscar. Y empezar el 90. Y hice la pretemporada 15 días. Cuando, ¡prum!, sorpresa. Ahí está. Humberto. Ni me dieron la delicadeza, y en eso estaban Don Alonso Lizarazo, que para eso sí no sabe comunicar, para otras cosas es bastante comunicativo, pero para eso no supo tener ese manejo, darle el agradecimiento por lo menos como ser humano, como profesional. Y se quedó así, y al cabo ese fue el error mío, al cabo de 7 meses llegué a un arreglo económico con la institución. Hoy en día estaría diferente. ¿Por qué? Porque el pleito seguramente lo hubiera ganado, si estamos hablando laboralmente. Claro. Porque no hubo justa causa y yo firmé el arreglo
Inclusive para que no hubiera persecución, que fue lo que hizo Alonso Lizarazo, 6 meses, apenas de los 10 meses que me estaban debiendo, solamente me pagaron 6. O sea, llegué a un arreglo por 6 meses. Y fuera de la nómina. O sea, quedé vetado de por vida. Alonso era el gerente en ese momento, ¿y quién era el presidente? Tiberio, no, Eduardo Valdivieso. Eduardo Valdivieso. Sí. Ya. Vea. Bueno, lo que le decía hace un rato, no entiende uno cómo ese récord del cual usted habla, y no solamente usted, aquí hay jugadores que lo han dicho, lo que hicimos con el profesor Pipo Suárez, y aquí John Freddy nos habló también de ese equipo en el 89 y todo eso, y siempre es bonito, vea que usted de pronto, bueno, alguien más le habrá dicho, oiga, fulano habló bien de usted, no sé qué tal, pero es bonito que digan que los jugadores sean agradecidos, y ellos son, algunos, pues, por lo menos con lo que hemos estado hablando, son agradecidos, y John Freddy recordaba también ese tema. ¿Por qué no lo dejaron? ¿Por qué con esos números del 89, por qué no lo dejaron en el 90? O sea, usted de pronto ni sabe, simplemente lo sacaron y ya. Sí, Osquita, lo que pasa es que yo no sabía cómo manejaban por encima el equipo. Me acuerdo que solamente uno es antipolítico, nada de política. Y eso después me vine a dar cuenta de que lo manejaban era políticamente. Porque los dueños realmente del equipo Atlético Bucaramanga era Rodolfo González García, por intermedio que delegaba en Tiberio, de ahí sacaban los dineros para sacar dinero para manejar la nómina del Bucaramanga. ¿Y quién manejaba a Rodolfo? Lo manejaba desde Cali. Entonces eran solo puros favores, porque llegó aquí el punto que yo me enteré en esa época de que habían 50 jugadores de primera línea, dueños del América de Cali. Claro. Y solamente podía inscribir 5. ¿Y en dónde quedaban los otros 45? En los demás equipos. De aquí llegaban los otros. Aquí llegaron. ¿Quién llegó? Llegó Ramón, que eran de la misma época. Claro. Llegó Méndez, ¿sí? Que llegó Esterilla y llegó Espinosa, pero era por otro lado. Claro. Pero extranjeros. Y llegó, era Méndez, era Ramón, Olaya, correcto, que eso lo hice traer lo mismo que hice con Kiko Barrio, que lo convencieron, y a Ramón, que los muchachos hablaron cuando jugamos allá, le dijeron, oye, ¿por qué no nos acompaña? Mire que el equipo, o sea, hubo una buena comunicación y ellos vinieron convencidos de que yo era el que los iba a dirigir. Y bajo esa premisa, por eso llegaron y después lo solicitaron. Pero sorpresa mía fue que me cambiaron y me dieron la vueltica. Y nunca más volvió a escuchar su nombre, nunca más le volvieron a llamar, nunca más. Era vetado de por vida, según dijo Alonso Lizarazo. ¿Qué me tocó que decir? Como dices tú, no me tocó dedicarme al mercado interno, por decir, hablando en términos económicos, a ir con la corporación, trabajé con la Colombia de Tabaco, oportunidades que tuve con la Contraloría departamental, dirigí también la electrificadora, así, fueron muchas instituciones. Entonces, por eso, y después fue que creé la escuela de fútbol. Y en eso tuve desafortunadamente aquí en Bucaramanga no hay escenario y me aburrió. Y vino también el problema ahí hubo de familiares, que es tremendo si uno no tiene ayuda familiar. Así es, él dice, y eso por ser como muy elegante, que el problema no era nada más deportivo, sino también político, pero es que en esa época no era solamente deportivo y político, él iba mucho más allá, y eso sí lo sabemos todos los colombianos. Bueno, profe, ya habla usted de la época en que crea la escuela, entonces, ¿cuántos años existe la escuela? ¿Cuántos jugadores pasaron por ahí? Sí, la escuela fue... La inauguré en agosto del 95. De eso le presté el servicio también de transporte, que eso fue otra ayuda, ese era otro trabajo más, otra responsabilidad más que tenía. Y estuvimos trabajando en la Contraloría. Desafortunadamente empezaron a
haber tanta competencia y empezó la descomposición social. Entonces ya me tocaba que ir a entrenamientos por fuera, entonces ya corría riesgos los jóvenes. No estaban acostumbrados a eso, sino la seguridad, por encima estaba la seguridad. Claro. Y en la Contraloría sí era restringido y entonces trabaja tranquilamente. Pero pasaron más o menos, en esos 13 años pasaron más o menos unos 2.000 personas. De mil personas. Para sí, formativamente sí, pero desafortunadamente me vine a dar cuenta después de que que no era, o sea, una cosa era dar participación deportiva y otra cosa es la parte beneficiaria. ¿Por qué? Porque los equipos ya se volvió una sacadera de plata tremenda. Puros impuestos, por decir algo, impuestos de transferencia, impuestos que tiene que pagar para el arbitraje, que tiene que pagar para la cancha. O sea, eso se volvió ya un negocio. Entonces, y no da. Entonces, y uno sí se expone desafortunadamente. Y conmigo trabajaba doña Mayra Acero, trabajaba también Edwin Díaz, que vale la pena de pronto hablar con él, que es un muchacho que pasó, trabajó, se fue a estudiar a Argentina, se preparó en la AFA, pero trabajó 13 años delegado del Boca Junior en Japón. Yeah. Y ahorita vive en Mogote porque murió el papá y está dedicado a las cositas allá, pero él tiene su escuela, una persona muy emprendedora y que nos dio ejemplo de superación y de ser alguien el día de mañana. Hoy está restringido, pero es de tener en cuenta porque es valioso. Bueno entrevistarlo, ¿no? Se me iría las Vamos a tener historias sí, Boca Junior, Japón. Y doña Mayra Acero, la conocimos tanto en Acopi como en Ensenfer, o sea, siempre una visión también. Sí, está bastante en decaimiento, en decaída, está en la casita, por ahí ya están pendientes los hijos de él. Sí, claro. Como es la vida. Va pasando el tiempo, claro. Bueno, usted también tiene historia, lógicamente, y al principio nos habló de eso, del hexagonal de la Marte. O sea, el hexagonal de la Marte, lo importante es cuando era hexagonal de la Marte, como lo bautizaron, como lo conocimos, con la famosa cancha polvorienta que siempre se decía y todo esto. ¿Cómo fue su llegada al hexagonal de la Marte a dirigir? Sí, a ver, ese fue algo comercial, por decir, se encontraron para darle vida en diciembre, la actividad del deporte, a utilizar la Marte. Entonces se reunieron ciertos clubes, entre esos los Criver, entre esos la UCC, entre esos la electrificadora, estuvo también Gencor, creo que era acá, y eran 6 equipos. ¿Y cuál se me escapa? ¿Cuál es otro? Porque ya llevan como 30 y pico de años. Y entonces esos se reunieron y se jugó el primer hexagonal. Ese primer hexagonal yo lo dirigí con la electrificadora. Fueron 3 años que tuve con la electrificadora. Hicimos muy buenas presentaciones. Después vinieron las otras oportunidades con la UCC, con mismo Río Negro también, porque Río Negro fue un paso que tuve. Estando en el 84, la oportunidad de ahí fue porque yo pude llegar nuevamente al Bucaramanga. Eso fue en el 84-86 que dirigí la selección Río Negro, que nos fue muy bien en un departamental en Málaga. Y eso le llevó para que Tiberio, que era el dueño, me diera la oportunidad y llegué al Bucaramanga nuevamente en el 86. Y al 89 ya estaba dirigiendo la profesional y venía dirigiendo. Yo estaba, inclusive pues es un pesar porque yo tenía muy buenas relaciones con Álvaro González Alzate, porque siempre nos veíamos en todos los eventos, en todas las reuniones del Congreso Técnico, y él iba en representación del fútbol, del fútbol. Entonces, mire, hoy en día tiene 50 años de estar dirigiendo el fútbol colombiano. ¿Recuerda jugadores de esas épocas del hexagonal, de los que usted dirigió y de los que de todas maneras no haya dirigido, que hayan hecho el salto al fútbol profesional?
profe? Sí, claro, en esa época que entrenaba conmigo y estaban ahí, pero pasaron, pero se mantenían, me parece más importante, Julio Sarmiento en esa época, mismo Orlando Maturana, también se venía y se preparaba, era únicamente entrenaba era conmigo, para que le diera 2, 3 partiditos y se iba, pero siempre me buscaba la preparación que era conmigo para poder llegar en mejores condiciones a la presentación. Y se pone uno a mirar futbolistas así que uno dijera que no llegó al profesionalismo, yo diría, pues Londoño porque no pudo, no, pues fue cuestión de él, y Isaac Arizan, qué jugador de fútbol que fue. Y así hubo jugadores que Roberto Sandoval, hoy en día es un gran empresario, excelente empresario que tiene un puesto de eso, de cambio de aceite y de carro, llegando a San Francisco, muy bueno, excelente, muchacho muy emprendedor y trabajador, y ojalá que le vaya bien. Claro. Profe, y mirando entonces ya hacia atrás, todo eso que usted nos comenta, cómo empezó su carrera, cómo intentó de pronto sacar tanto muchacho, porque esa parte de la disciplina y de la formación también los ayuda más adelante a ser personas, ¿no? Ya mirando usted hacia atrás, ¿cómo ve este futuro? Porque realmente a veces dice uno, hay una cantidad de clubes, hay una cantidad de niños que todos juegan, pero uno al final no ve eso ni representado en el equipo profesional, ni en los mismos campeonatos. Excelente pregunta, porque yo veo que el fútbol es el mismo, como mismo que estamos hablando. Lo único que se está viendo hoy en día es muy buenas marcas de guayos, muy buenas comercio. Eso es los entrenadores se volvieron ya, como dice el gota a gota. ¿Por qué? Porque eso piden para todo. Que piden para un viaje, que piden para hacer un evento, para comprar ciertas cosas para la institución o para el club. Entonces ya se volvió un negocio. Entonces no salen, los talentos se pierden. Hay muchos niños que no pueden, que no tienen ese escasos recursos. Y por lo general, si ustedes me ponen a decir el 50%, el 60%, de buen jugador viene de recursos muy bajos. Y ver por la parte de futbolística que usted me dice, yo veo que hoy en día tenemos unos elementos adicionales más y científicos. Por ejemplo, el gimnasio es vital, el desarrollo corporal es vital. Por eso Colombia se ha igualado a nivel internacional porque vemos mucho la talla. Y la talla se da a tiempo. ¿Por qué? Porque usted ve un biotipo que va a ser competitivo. Por ejemplo, un muchacho. A mí me acabó de llegar para que le hiciera un trabajo, pero no he podido personalizado de 14 años con 1,90 de estatura. Eso es un privilegio. Una estatura esa para que él se prepare es lo ideal. Usted lo mete, le hace trabajo de fortalecimiento muscular, una adecuación bien hecha, usted perfectamente lo vuelve competitivo a nivel internacional. Por eso hoy en día el mercado se ha vuelto mucho más, se ha como polarizado, por decir algo, se volvió muy extensivo. Y lo que hablábamos anteriormente con alguien, Oscar, que el fútbol ya no va a encontrar usted el Messi, el Maradona, el Pelé, sino son muy atletas. Por ejemplo, un atleta que siempre ha dicho cuál es la diferencia entre Messi y Cristiano Ronaldo, que dice, no, Cristiano es mucho más atleta, pero los que estamos viendo son muy atléticos, o sea, chicos que desde muy pequeñitos se forman no solamente en el fútbol, sino en otras cualidades también. Claro, Martica, y hay un problema que no se ha dado cuenta o no lo han corregido, que es la federación aquí los estadios todos son muy pequeños, ¿se ha dado cuenta? Y es el peor enemigo del fútbol colombiano, porque el futbolista se acostumbra a correr o a prepararse a una determinada distancia, una determinada capacidad. Entonces, por decir algo, Envigado, que es la única cancha que es más grande que o ahora el Metropolitano, son medidas casi las máximas. No. Por ejemplo, Envigado tiene como 105 y es hasta 120.
y de ancho es hasta 90 y tiene 80. En cambio, usted va viendo el mundial, todas tienen casi las medidas máximas. De los jugadores brasileños, todos rinden, porque acostumbran a jugar en Maracaná, jugar en todos los estadios que tienen esas medidas. O sea que están acostumbrados al desdoble, al trabajo físico largo y rápido. Entonces, esa es la diferencia y no han corrido. ¿Por qué nos volvimos competitivos? Porque todos están jugando en Europa. Claro. Esa es la diferencia. Claro, que era lo que no ocurría antes, y ahí se marca la diferencia. ¿Cuánto es la medida de aquí del estadio Alfonso López? Debe tener 105 de largo y debe tener 75, 80 metros de ancho. Y claro, los otros máximos, o sea, le quedan faltando 20 metros a lo ancho y 20 metros a lo largo. Y multiplique de 20 por 20, 400 metros. Sí, claro. Y uno no habla de eso, ¿no? O sea, uno ve el partido, los que transmiten o los niños entrenando, uno no habla de eso. Ya llevamos una hora, creo que tenemos un montón de temas con el profe. Profe, una cosa, usted se atreve a dar yo a veces solo hago ese ejercicio, digamos, de la memoria, porque yo he visto, pues, muchos jugadores santanderianos jugar en el Bucaramanga. ¿Usted se atrevería a sacar de lo que usted vio, de lo que usted conoció, de los jugadores que pasaron por sus manos futbolísticamente hablando, una alineación de jugadores santanderianos, para armar un equipo con jugadores santanderianos? Bueno, está buena la pregunta, pero tengo que ponerme yo a tanto jugador que pasó, ¿no? Pero sí, usted que fue tan, Mauricio, que es de admirar, que tiene una retentiva y tienes un disco duro bien actualizado en el fútbol. Y por eso créame que siempre, cuando usted me invitó, y inmediatamente porque ustedes lo merecen. Gracias. A ver, yo Freddy en el arco. Yo Freddy. Sería. Marcador derecho, bueno, el Nico García, por el lado derecho. Sí. Por el lado izquierdo, yo creo que hasta el mismo José Luis, de pronto puede ser. Por encima de Genio, me pareció. Centrales, ahí está complicado. Porque que hayan, ¿no? Que hayan figurado, pues. Usted dice lo mejor es mío. Bueno, sí, no, que usted así, más no o menos... así no quisieran, no les gustaría a la gente, pero yo lo miraba a veces por la talla, lo miraba de pronto porque era de manejo. Mincho Montañez, otro central, pues me pareció muy bueno, Roberto Sandoval, que le digo que era de la UCC, que no llegó al profesionalismo, Rubén Darío Londoño, César Cot, el mismo Javier Gómez, lástima que no pudo llegar, que era muy bueno volante de contención. Se perdió, por ahí me contaba que por otras oportunidades, en fin, no le cumplieron y no tenía recursos, y por si ahí estaba competitivo con Elías Correa en esa posición, pero me parecía mejor Javier Gómez. Y arriba sí, delantero hemos estado más bien escasos. Bueno, aquí estuvo Orlando Maturana, estuvo centro delantero, sí lo veo, bueno, que haya pagado conmigo. O que usted, por ejemplo, sea, no, vamos a un equipo de santanderianos. De santanderianos, bueno, sí está el de San Gil Jiménez. Edward, centro delantero. Sí. Que allá por el lado derecho, pues hubo muy poco que viera. Sería jugar un 4-2-2-2 para... De Javier, no, Julián, claro, se me escapaba. Julián lo tuve yo en la selección infantil. Sí. Sí, estamos hablando en la selección infantil, que tuvo Alex Luna también, Blaise García, Juan Pablo Torres, todos estuvieron conmigo allá en la selección de esa época. Y realmente, pues, me toca que mirar porque de pronto me equivoco y de pronto no nombrar alguno, entonces hay que... Claro. Somos muy sensibles. Porque es que hay jugadores santanderianos, digamos, y uno se agarra mucho, recuerda mucho, digamos, la selección del 81, la campeona. Entonces, se remite a Alfredo Ferrer, sí. Se remite de pronto a Oscar Muñoz. Le digo esa buena anécdota mía. A ver,
que pronto pues ustedes no se enteraron. Pues, bueno, haga la oportunidad. Yo estaba dirigiendo la UCC, ese fue el primer hexagonal. A mí me habían ofrecido ya Enrique Escobar la selección, Santander. La campeona. La campeona, que empezaba la competición en mayo. Y el hexagonal terminamos en febrero. Uh-huh. Y yo empecé pretemporada con las reservas en enero. Entonces, ahí ¿quiénes estaban? Estaba Cabrales, Omar Cabrales, que yo lo traje, lo saqué, estaba entrenando al frente donde quedaba la mesita ahí abajo, donde queda la cancha de tenis. Sí, sí. Ahí en el Camerino Sur. Ahí estaba entrenando, pateándole un muchacho, un compañero, un amigo. Y yo lo oí, uy, qué arquerazo. Niña, venga, ¿y usted quién es? Tal, no, sí, soy de Aguachicas, yo vengo allá. Y, como siempre, el loco se acelera. Ya, no, profe, yo aquí le caigo en enero. Y llegó en enero. Ese fue el arquero y después fue selección de la selección. Claro, Titular, fue el arquero campeón, sí. Claro, el titular. Dejo estaba Alfredo Ferrer, que era goleador de la segunda división que yo entré era en el 79. Estaba también Oscar Arenas, que era volantico, que ahí el papá me lo insistió tanto, don Carlos, para que estuviera el pelado. Estuvo también Pecas Torres, estuvo también Germán Gómez, que llegó de Socorro a trabajar, muy buen trabajador, guerrero. También llegó volantes, estaba Villamizar, que era hermano de Pocho, Aníbal. De los Cárdenas. Ya, Aníbal Méndez ya venía sí. de Barranca. Con Hernández, Aníbal, con Vicente y Bravo. Pernelli. Eran los tres que venían de Barranca. Esa era la selección. Entonces yo entrenaba, yo estaba con la ESA y a mí me daban la selección, ya habían hablado conmigo. Y por el hecho de que ese año hubo un problema de juego y sancionaron la electrificadora porque se invadió y se retiró y no continuó. Y entonces por el hecho, como yo era el técnico, de paso me cobraron afuera. Esa misma, pero entonces el agradecimiento que lo sabe muy bien, tanto el Coco como Norberto, que después estuvieron ahí en la jugada, que yo le hice la base, le hice la preparación para ellos entrar en forma para la competencia en mayo al campeonato nacional juvenil. Sí. Estamos hablando del 81. Sí, sí. Ahí todos esos jugadores entraron en forma, o sea, eran jugadores bien dotados. Estaban también Cataño, era uno u otro que también jugaba por el lado derecho. Estaba había un poco de jugadores que me encuentro ahora. Me dice, uy, profe, pero desafortunadamente les tocó a ellos comerse el porqué. Pero la preparación fue mía. Claro. Sí, eso ya recuerda de un montón de gente que son los de toda la vida del fútbol santanderiano, ¿no? Hablaba del profesor Norberto Anaya, que del Coco Forero. O sea, empieza uno a recordar esa cantidad de personas que realmente fueron la base. Profe, para ir terminando ya, ¿cómo vivió usted? Porque mira, estábamos comparando ahorita todos, tenemos una pulserita amarilla y verde, no sé por qué. ¿Cómo vivió en el 2024 esa estrella de Bucaramanga? ¿Sí la celebró? ¿Sí le gustó? Sí, para mí pues fue el regalo para todos. Y para mí fue espectacular porque, bueno, estuve acompañado con un vecino ahí que me subía al apartamento de él y lo convivimos y que yo nunca, porque yo siempre lo veo solo, lo veo en mi apartamento. Me pareció lo mejor, lo máximo, y le hice mucha fuerza porque ya era hora que nos reivindicaran, nos dieran la oportunidad. Y hubo otras cosas exógenas, pero después se dan cuenta, pero ese es el fútbol, porque hoy en día se volvió muy puro negocio. Entonces ya las apuestas se están tirando el fútbol, o sea, a la conciencia de la gente. Entonces ya se especula, hay mucho intereses, por ejemplo, las apuestas. Es terrible. Entonces hoy en día... Antes era la mafia, que eran los dueños. Ahora es otra mafia.
Tenemos un detallito por ahí, por favor, Joel, para el profe siempre le damos un detallito mientras alcancemos, porque ya se están acabando, toca que aquí el señor Oscar Gómez haga una inversión próximamente. Un detallito para que apoyemos a la selección Colombia, no nos olvidemos que estamos en el ¿qué? Pequeñito pero bonito, mire, una banderita de Colombia. Eso es para que nos acordemos que somos colombianos, que estamos muy felices. Ayer vi un video del Pío Valderrama, decía, esta semana ha sido hermosísima. Llevamos unos días excelentísimos con ese triunfo de Colombia, que esperamos sea igual el próximo sábado, ¿no? Jugando contra... Ya se lo coloco. A ver, por aquí. Yo no sé de eso. Y después no me atraquen ahí en Guarí. Bueno, mientras tanto, y como ya estamos en la parte final, por no decir que todos los invitados que hemos tenido acá en este espacio han sido damnificados con la situación pensional del Bucaramanga y de todos los equipos de fútbol, porque no es una situación solamente de Bucaramanga, es de fútbol. Todos los equipos de fútbol. Por eso yo decía que hay una sentencia de la Corte Suprema de Justicia donde Miguel Escobar demandó al Deportivo Cali. Hay otros jugadores que han demandado, Julián Martínez Silva demandó al Bucaramanga, demandó al Cúcuta, demandó al Cali. Hay otros jugadores, el arquero que era el Cúcuta, Miguel Núñez, también demandó al Cúcuta. Bueno, en fin, acá entiendo que hay algunos jugadores, son pocos, y personas administrativas que lo han hecho. Y lo peor de todo es que los equipos, como en el caso de Bucaramanga, no, usted no jugó en tal, vaya a buscar los directivos de la época, como le pasó a Kiko Barrios, que él solo presentó un derecho de petición al Bucaramanga, que por favor, que mire que él jugó en tales años y que entonces que no le hayan pagado la pensión. Y le respondió la actual administración que no, que a ellos no les costaba que él hubiera jugado en esos años, que vaya a buscar a los directivos de la época. Me parece una respuesta muy grosera, como la de muchas veces de la directiva actual del Bucaramanga, los dueños del Bucaramanga. Entonces, volviendo así específicamente con usted, profe, usted también fue un damnificado. ¿Usted en qué momento se dio cuenta o sea, porque pasaron muchos años y usted tal vez no se acordaba, no sabía, en fin, qué sé yo, dijo, yo en esos años que tuve Bucaramanga debió haberme pagado y no me pagó. Y tengo ¿Cuándo derecho? se dio cuenta? Sí, Oscar, excelente. Mire, yo llevo 10 años en este proceso, yo sí demandé hace 10 años. Y eso porque me encontré una exalumno que era laboralista, de pronto lo conoce, Isaías Mantilla. Él, como juez, fue alumno, entonces me dijo, profe, pues hagámosle. Entonces hicimos la labor y dijo, yo tengo experiencia porque pasé por la oficina de trabajo, yo tengo experiencia y me gradué de abogado. Y en ese proceso él lo llevamos, pero hace 10 años. Hace 2 años, pues noviembre cumple los 2 años de la segunda instancia que gané, los cuales de los 20 años me reconocieron. Hasta en eso son corruptos los jueces, porque yo ya en estos momentos yo ya no me van a demandar, ni tampoco creo que por el hecho de que uno hable de la situación. De los 20 años me reconocieron 6 años. Entonces imagínense, perdí 14 años de seguridad social, o sea, de prestación de seguridad social. Sí, todo y específicamente la parte de pensión. La parte de pensión, correcto. Sí. El Bucaramanga nunca pagaba. Es más, yo me acuerdo que en ese tiempo era el médico Álvaro Chaparro y después Marcos Casas, y todos eran los mismos médicos. Entonces, como eran trabajadores del seguro social, pues lo chutaban por ese lado, entonces eludían esa responsabilidad. Hoy en día, de hace 10 años que ya lo están obligando, entonces yo ya pude solicitar esa parte y estoy en eso. Lo aparte que sí yo les agradezco es divulgar, y ustedes son las personas indicadas. ¿Por qué? Porque ese proceso ya está liquidado. Esta es la hora que no cancela, no obligan a la institución. Me parece increíble. Le dije mismo a los señores de Colpensiones, pero si es una institución pública, ¿por qué no? Ustedes deben tener más medios para exigir. Hice 21 demanda, o cómo es que derecho de petición de pronto no solicitudes solicitudes para que me pagaran 21 de los bancos, para que intervinieran los bancos. 21 para embargos. Sí, 21 pagué,
y deja el 21 y me contestaron 3 que no tenían dinero el Bucaramanga, increíble. Si ganaron la Copa, claro, más la participación internacional, tienen muchos bienes y esta es la hora pues que por no eso me están han, los embargos, no entiendo las medidas cautelares. el juzgado primero laboral todavía no ha adelantado. He ido varias veces y todo ha quedado en veremos. Me parece que también la parte del abogado, pues el abogado de pronto tendrá sus razones porque él debe tener otros negocios y este lo deja a un ladito ahí que culmine, pero entonces a mí me va pasando el tiempo. Claro. Voy a cumplir ya 70 años, entonces ya le he dado 8 años de gabela a Colpensiones o al Bucaramanga. Me parece de cierta manera extraño y valdría la pena revisar eso, Sí. porque es que la norma dice que si en este caso estamos hablando de Colpensiones tiene la manera de por medio de cobro coactivo a la empresa, en este caso al Bucaramanga, cobrar, y que si no lo hace le corresponde a él pagar. Digamos que el Bucaramanga tendría que pagarle a usted, por decir algo, los 6 años en cuanto a cotizaciones de pensión, y resulta que se hace el que no y se va por el lado y omite, le corresponde a Colpensiones entonces pagar. Si no llama a la empresa, sí, por medio os tiene cómo hacerlo, cobrar de manera coactiva, como cuando usted le cobran coactivamente una multa de tránsito, por ejemplo. Doctor Oscar, ahí tiene usted la oportunidad que me asesore, me pueda ayudar, porque ahí tiene el caso, ahí está recién, le traje en segunda instancia lo que es la demanda, todo el proceso. Entonces, si usted, porque este es el medio, que nos ayudemos para poder hacer por lo menos conejo completo 1000 semanas. Pero lo que es la vida, mire, yo le envié a usted el link, yo pensé que eso ya se había adelantado, porque tiene un reportaje que le hacen en el diario El Frente, sí. Yo dije, ay, qué bien, mire, eso ya salió adelante, eso ya está finalizado, y dése cuenta que no. Exactamente, y también David Lizarazo me entrevistó, le hice de divulgación, pero hacen caso omiso, estos directivos también me dicen que ese Pielonieta es el jefe de los abogados, o el que maneja el derecho, entonces eso debe tener mucha fuerza porque elude todas esas responsabilidades. En todo hay corrupción, lastimosamente, sí. Profe, pero mire que sí de pronto, y no quiero, primero que todo no recuerdo el abogado que usted me nombró, y segundo, pues lógicamente que no quiero, digamos, hablar mal de él en particular, pero sí la labor le corresponde mucho a la manera como se mueve el abogado, y le coloco el ejemplo. Claro. A William Ruiz ya le salió y a William Ruiz ya le hicieron las cotizaciones. Un ejemplo, William Ruiz. Gloria Esperanza, sí. González, pues hizo un arreglo que ahí a las malas, sí. como dirían vulgarmente, a las patadas, pero bueno, pudo solucionar, ¿sí? Y no recuerdo quién, están pendientes algún grupo de jugadores en donde... Chocho Suárez también. No, pero Chucho Suárez tiene una situación también que hablamos ahí de un dinero que como que sí, como que no, como que está ahí, bueno. Pero entonces la idea es, como dicen, ¿no? Hay que saber pedir las cosas, saberlas, primero que todo pedirlas, porque a usted no lo van a, es como a usted le deben plata, profe, y usted lo sabe, todos lo sabemos, a usted no lo llama a pagarle. Venga, ¿cuánto es que le debo? Le voy a pagar. Ojalá fuera así. Sí. Sí, entonces uno tiene que pedir, y tiene que pedir, y tiene que pedir. Máxime cuando yo creo que entre esta dirigencia actual del Bucaramanga, sí. Los dueños actuales y los anteriores donde estaba Cadena, uno tiene que meter los dos entre una bolsa y con la mano cerrada sacar a ver cuál es el más malo. Sí, porque han sido de verdad, lo único que medio lo salva ha sido el título, pero el título ellos prácticamente no tienen nada, para mí no tienen nada que ver en el sentido de cuáles, digamos, para ese momento, cuáles contrataciones, ahí todo se lo llevó, fue los mismos jugadores como Dudamel. Tal, y el propio técnico Rafael Dudamel, pero que uno diga, no, fue que trajeron al que trajeron, mire, no, eso para recordar, eso fue prácticamente de ellos, pero entonces, para cerrar ese tema, vea, le salió a esos jugadores, a esas personas. Hay unos casos que entiendo van de cierta manera algo adelantados, no los estoy manejando yo, sino otro, donde está Zabulón, donde está Agustín Granados, creo que está Robert Villamizar, Javier Cervantes, ahí más o menos tienen ese grupito. Pero si yo como abogado meto una demanda y resulta que la dejo, váyase sola, y cuando voy a mirar no me doy cuenta que me la rechazaron, ay Dios, y digo que no, toca mirar, sí, toca mirar.
tengo particularmente, y para eso ya suena publicidad, pero bueno, una demanda acá con la señorita Marta Isabel de algo laboral en el medio de comunicación donde laboró hace años, y tuve que ir a averiguar porque estaba quieta. Sí. O sea, estaba quieta la demanda. Entonces, si no le ven la cara a uno, ¿sí? Pues allá no, ay, sí, vea, no sé qué. Toca es, como dicen, que el mismo abogado escoja bien el abogado. Vaya. Pero ya uno ya perdón, es que el abogado por decirme dice, si voy a hacer una tutela, tocará tutelar. Y yo le pasé 19 notificaciones. O sea, notificaciones es la que le averiguan las obligaciones para el banco, ¿cierto? Para que le hacen las notificaciones de embargo. Sí, o sea, para el a poder recurrir, bueno, si hay plata. Y me contestaron de 3 nomás. Y de 3 no tenían plata. Pero las otras. O sea, un ejemplo, es que ahí hay que, eso, es moverse. La norma también dice que en la demanda el juzgado mismo tiene que ellos mismos enviar virtualmente a las entidades bancarias. Pero hay otros que dicen no, le corresponde al demandante. Entonces, ¿qué le toca a uno? Toca ir bajar uno los oficios, ir personalmente a llevarlos a cada banco. Fírmeme el recibido, tome, fírmeme el recibido. Así toca ir. También. Pero no, vamos a mirarlo ahora en un momento, vamos a mirar ya y a ver qué se puede hacer. Es que es algo que usted no se lo robó, antes se lo están robando a usted. Es un derecho. De los 20 años, imagínese, 6 años nomás. Me extraña esa situación. Eso sí, me pareció, que hay sospechas, o sea, ¿cómo se le ocurre que usted ahora, como uno lo más sagrado es lo laboral? ¿Por qué? Porque es que usted no lo engañó, usted lo trabajó. Claro. Hay las pruebas, todo un poco, ¿no? De carteles, de carnés, los testimonios. Fotos, los testimonios. ¿Saben? Uno de los testimonios míos era Papolores, que toda una leyenda de todo. Pero aquí no va, exacto, no no. Va a conocer a él. No, y saber, no pero es se que... la han hecho muchos, ¿no? Conocieron a Luis Carlos Perea Nacional, al Kiko aquí en Bucaramanga. Joven Oscar, 1:20 llevamos. Que mira, es que con el profe Pipo. ¿se da cuenta? Sí, está muy interesante el tema, ve, y lo invitamos para seguir hablando de eso. Ya hablamos de la parte deportiva, pero de esto hay que hablar, y es el tema, como les hemos dicho a ustedes, sí, el tema principal de nosotros, señor futbolista, y también algunas chicas, algunas mujeres que han estado en equipos que de pronto este tema las cobija, porque ya tenemos entendido ahora hay una diferente forma de contratación y demás. Pero usted, si fue jugador profesional, usted estuvo en la nómina de algún equipo, no solamente el Bucaramanga, vea que usted puede tener ese dinerito por ahí y tiene derecho a reclamarlo. Profe, muchas gracias. ¿Cómo ve a Colombia? ¿Hasta dónde cree que va a llegar? Denos un marcador para este partido del sábado. Bueno, aquí juegan también los intereses tanto de conveniencia del equipo. Para mí, el equipo lo veo sólido, lo veo tranquilo, en el sentido con necesidad, con afanes, con ganas. Yo lo veo que puede pasar para la otra ronda. Hasta ahí me quedo. Hasta ahí hablamos. Sería hasta octavos, ¿no? Sí, porque para mí, usted me va a decir, por ejemplo, los que yo he visto con muy buen nivel, a Francia, a mismo, pues, no me gustó. Noruega sorpresa, puede ser. Me gustó, ya ve que me gustó Irán, un desdoble del 200%. Nunca había visto un despliegue físico de estos. Terrible, para un mundial, buenísimo. Sí. Veo, por decir algo, a España, de pronto porque hay, o sea, ¿quiénes son los favoritos? Los que tengan buenas nóminas, buenos suplentes. Entre ellos está Inglaterra, está España, está Francia. Y Colombia, pues ahí, nadito de perro también se puede ganar. Marcador para el sábado. Yo le coloco 1-1. Por ahí estamos. Yo también voy por el 1-1. Marcador, Joel, para Colombia-Portugal. Ganando. Vea. Me viene a preguntar. Extranjero y va por Colombia, ¿no?
2-1 ganando Colombia. Nosotros vamos acá en empate y por aquí. No, también me hubiera preguntado a mí primero, hubiera dicho el 1-1, pero igual lo digo. Sí, no, y bueno, y de todas maneras el empate le sirve para ser primero, ¿no? Y ojo que Portugal sí mostró, bueno, yo no sé, pero en este último, el segundo partido, y no sé, a ver qué pueda ocurrir. Por ahí que nos asusten con o sea, el famoso miedo escénico. Yo no creo que ya eso juegue, ¿no? Con la selección Colombia con Portugal, ¿no? Creo que nos podemos dar cuenta la experiencia entre James y Ronaldo, pues uno dirá, ¿quién juega más? Pues en este momento juega más James porque tiene más dinámica, que los otros trabajan también ambos le trabajan a cada uno, ¿no? Pero son jugadores muy ya veteranos, muy duchos, eso no les da miedo para nada. Exacto. Bueno, y a todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos aquí como siempre hoy. Profe Álvaro Suárez, gracias. Lo invitaremos nuevamente en la parte de producción Joel González, nuestro amigo, colega, comunicador y abogado Oscar Javier Gómez y quien les habló Marta Isabel Martínez. Nos vemos la próxima semana, ojalá con un triunfo de Colombia, si no al menos el empate, pero ahí nos vemos. Un abrazo.